¿Qué tal? Como todos los miércoles aquí en Dominó con Antonio de Turris. ¿Qué tal, Ismael? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, digamos que todo tranquilo. No sé si para el gobierno, porque te acordás que nosotros el miércoles pasado anticipamos que este tema del famoso cargamento de droga que se descubrió en Barcelona no le iba a resultar gratuito al gobierno. ¿Se comprobara o no que la droga había sido embarcada en la Argentina? Todavía no está al día de hoy, pero las fuentes judiciales importantes hacia las cuales uno puede tener acceso, sí, prácticamente que fue cargado acá. Con lo cual ahora hay otro problema que se genera para el gobierno y que ya está preocupando al gobierno y a los investigadores, que es, bueno, muy bien, si finalmente se comprueba que se cargó acá, ¿dónde estaba, por dónde entró o dónde se armó el paquete? Digo, no es un tema menor. No, Y también vos viste los movimientos que hubo en la Fuerza Aérea, que los anticipamos, porque aunque la droga no se haya cargado acá y se compruebe eso finalmente, lo cual sería un alivio para el gobierno, la Fuerza Aérea no quedó indemne de todo esto. Bueno, son varios los aeropuertos por donde circuló la aeronave. Claro, y una cosa muy típica de los argentinos, yo diría no solo de este gobierno, sino lamentablemente de casi todos los gobiernos, y tal vez por eso la Argentina no termina de estar como tiene que estar, que es ir detrás de los acontecimientos. Después de lo que pasó en el Parque Indoamericano, guste o no, uno esté de acuerdo o no, entre Macri y el gobierno nacional tomaron medidas, maquillaje, lo que vos me quieras decir. Bueno, ahora, ¿qué hizo el gobierno? Empezó a controlar todos los aeropuertos, después que se fueron 1000 kilos de cocaína. Es como que siempre vamos un poquito detrás, ¿no? Sí. Bueno, y el otro tema que me parece que va a calentar todavía mucho más el verano... El salario. Exactamente, las paritarias. El bolsillo va a calentar. Exactamente. Eso. ¿Por qué motivo? Bueno, porque tenemos una inflación muy alta, se vienen las paritarias, ya vienen los reclamos, inclusive hasta los propios empresarios están esperando que vengan con reclamos muy superiores a los del año pasado. Se está hablando de paritarias del orden del 25, 28, 30 y algunos hasta de 35%. También depende de cómo cerró la paritaria el año pasado. Aquel que se quedó corto dice, bueno, ahora... Y también depende de quién te represente, si te representa Moyano, Barrio Nuevo o Micheli, ¿no? Sí, también juega eso, pero mira, finalmente en el año pasado todo el mundo cerró en un intervalo entre el 25 y el 30, algunos por arriba del 30, pero más o menos hubo un promedio bastante parejo. Aquellos que estuvieron muy atrás es el sector público, UPCN 21%, entonces se espera que esta vez el sector público, los empleados públicos estén pidiendo mucho más. Hay otros sectores que consideran de que como, bueno, los empresarios dicen estamos ganando plata, los índices de producción industrial son muy buenos, etcétera. Bueno, macanudo. Entonces nosotros también queremos participar de ese mayor esfuerzo y dicen, bueno, si la inflación fue del 25, más 3, 4 puntos o 5 puntos por la mayor productividad o la rentabilidad de las empresas, queremos un 30 para el año 2011. Ya desde el gobierno, sobre todo el ministro Tomada, salió a decir, cuidado con esto, no tienen porcentajes tan altos, pero el año pasado, vuelvo a señalar, los empresarios pensaban que les iban a pedir en las paritarias menos del 20% y finalmente todo el mundo terminó firmando por arriba del 25%. Hacia adelante, bueno, primer trimestre se negocian muchos convenios, muchos son los convenios que se negocian, algunos posiblemente sean los que, los más importantes, le marquen la cancha, claro, le marcan la cancha al resto, pero me parece que esta vez vamos a tener que estar hablando del 30% en las paritarias porque lo que más aumentó el año pasado fueron los precios de los alimentos. Ahora, para el gobierno eso sería terminar de reconocer el tema de la inflación, que no lo quiere reconocer, ¿no? Y bueno, pero si el año pasado yo te digo dijeron menos del 11 y todo el mundo firmó paritaria por arriba del 25, 3 o 4 años seguidos así, en ningún país se sostiene esto de que los salarios duplican la inflación. ¿Viste? ¿Te acordás? Nosotros, tiempos atrás, siempre se decía, los salarios por la escalera, los precios por el ascensor. ¿Quién era que había dicho eso? ¿Cómo? ¿Quién era que había dicho eso? No recuerdo, pero ahora tenemos un invitado, se lo vamos a preguntar, posiblemente él se acuerde, pero acá en la Argentina, para el INDEC, pasa lo contrario. Los salarios van por el ascensor y los precios por la escalera. Vos vas a tratar ese tema hoy con uno de nuestros invitados. Vamos a tratar este tema acá. Y el otro tema político. El otro tema es, que lo tenemos ya en el estudio a Jesús Rodríguez, que es secretario de la Unión Cívica Radical. No hace falta decir mucho de él, una larguísima trayectoria, fue ministro de Economía, diputado, en fin. Y hoy está acompañando
no sé si será una de las principales espadas, parecería que sí, se lo vamos a preguntar, al hombre que ha provocado, yo diría, el último gran cimbronazo en la política argentina. Si uno ya más o menos descuenta, o parecería ser que la presidenta va a ser candidata, aunque todavía no lo confirmó ella, pero digo, la irrupción de Ernesto Sanz en la interna radical y diciendo abiertamente que quiere ser candidato a presidente de la República, yo creo que ha sido una movida que ha sacudido el tablero en forma importante. Primero porque lo ha sacudido en un partido como el radicalismo, que como siempre decimos acá, bienvenido existan partidos como el radicalismo, y esto no significa tomar partido, que tengan estructuras propias en todo el país y que eventualmente puedan, digamos, constituirse en una oposición representativa. Pero creo que ha trascendido las fronteras del radicalismo, la irrupción de Sanz, porque ha venido a llamar la atención a todo el arco político. Yo creo que lo único que hoy por hoy podría superar el movimiento que ha producido lo de Sanz sería, bueno, una definición de la presidenta, un cambio muy brusco de Scioli, parece más probable lo primero que lo segundo, o que de golpe Reutemann diga, bueno, me pongo el casco, salgo de boxes bueno, y ese ya sería otro partido, ¿no? Bueno, esta es la introducción de Dominó, unos auspicios, y ya comenzamos el diálogo con Jesús Rodríguez aquí en Dominó. Gracias. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En La Olla, Nico descubrió la magia de la nieve. Un momento perfecto para la familia, ahora a tu alcance. Invierno 2010. Chubut. Despertá tu naturaleza. Gestión Das Neves. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Muy bien, muchísimas gracias, y como habíamos prometido, estamos aquí con Jesús Rodríguez, y la verdad es que la primera pregunta que a uno se le ocurre formularle a Rodríguez es, leyendo las declaraciones de Sanz, puntualmente las que hizo hace unos días al diario La Nación, yo me imagino que mucha gente se debe estar preguntando si este hombre va a mantener aerolíneas bajo la órbita del Estado, si va a mantener el fútbol para todos bajo la órbita del Estado, y bueno, y supuestamente gastando el Estado la plata que está gastando en estas cosas. Si no va a volver atrás con las AFJP, si va a usar reservas del Banco Nación para pagar deuda. ¿Por qué, se preguntará más de un kirchnerista, hombre o mujer de a pie, yo voy a cambiar y suponiendo que este hombre gana interna, voy a dejar de votar a los que inventaron este modelo para pasarme a otros que en todo caso copian líneas gruesas de este modelo? Bueno, para empezar, llamar modelo a las políticas del gobierno es un abuso del lenguaje. No lo digo a usted, le digo a los que hablan de ello. Sí, sí. Bueno, yo también he usado esa palabra. Se trata de medidas, muchas veces incoherentes y sin conexión, que lo que producen son resultados, algunos buenos, que son el resultado básicamente no de los aciertos supuestos del gobierno, sino a pesar de las decisiones del gobierno. Segundo comentario, me parece que en la Argentina tenemos que tratar de acostumbrarnos a evitar los bandazos, en la lógica de el que llega empieza de cero, y todo el que hizo algo antes hay que cambiarlo. Hechas de esas dos aclaraciones, me gustaría responder su pregunta concreta. Vamos al tema del fútbol para todos. Francamente creemos que no está bien sacar de la pantalla abierta el fútbol de primera división, que es bastante distinto a coincidir en que el Tesoro financie de manera dispendiosa y con un derroche obvio y con manipulación muy evidente, propagandística, la publicidad del fútbol para todos. Se resuelve muy sencillo. La televisión pública ofrece, la AFA ofrece en licitación para que los canales de aire digan cuánto están dispuestos a pagar por el fútbol.
Y hay canal de aire y no lo paga el ciudadano, el contribuyente, porque de las cosas más obvias que pasan, en una estructura regresiva, impositiva como la que tenemos, un ciudadano del interior del país que no tiene agua potable está financiando el fútbol para todos, lo cual no parece. Efectivamente. Bien. En la misma línea, aerolíneas, y yo le diría, yo creo que tiene que haber conexión, conectividad para todo pasajero a través de la vía aérea en la Argentina, que es bastante distinto a consentir o promover que esté subsidiado el transporte aéreo, no importa el destino y no importa los ingresos de los pasajeros. A mí me parece un verdadero despropósito que el turismo de gente con capacidad adquisitiva para ir a Calafate, la tarifa del avión esté subsidiada, de nuevo, por ese ciudadano de a pie o ese desocupado de cualquier lugar del país que con los magros ingresos que tiene está financiando el tesoro. Entonces no se trata del todo nada blanco-negro, se trata de encontrar una política que tenga una consistencia, que no signifique regresividad en materia del gasto público, un rasgo distintivo de esta política pública de hoy, y que termine con la discrecionalidad. Porque en definitiva lo que usted me está diciendo, y podríamos haber evitado esta discusión si en la Argentina tuviéramos presupuesto. El gobierno no quiso presupuesto. Una de las mayores deformaciones institucionales que hoy vive la Argentina es que el presupuesto se gasta de manera discrecional, 100%, al simple arbitrio de la decisión de un funcionario. Y con un Congreso que no tuvo posibilidad de opinar. Si hubiera habido una discusión presupuestaria, esta discusión hubiéramos tenido. Lo que usted me parece que nos quiere decir es que si Sanz llegara a ser presidente de la República, no habría subsidios innecesarios. Y seguramente no ocurrirían en Aerolíneas Argentinas los desastres que ocurren actualmente. Bueno. El fútbol para todos, uno podría en esos 15 minutos ver alguna otra publicidad que no sean anuncios de obras oficiales. Claro, y entonces yo me imaginé que usted me va a decir que sí. Entonces la duda es que todo el que llega nunca cambia nada, porque del impuesto al cheque yo vengo escuchando que lo vienen criticando todos los que han pasado por el gobierno, pero nadie lo saca. Y me parece que en la Argentina la experiencia que tenemos indica de que el que llega después tiene la tentación de decir, ¿y por qué yo en el fútbol para todos voy a terminar pasando una publicidad que es de alguien de la oposición? Y porque lo que tiene o no voy a terminar presentando el barrio que voy a hacer acá a la vuelta. Pues lo que tiene que haber son normas. El problema es el siguiente: si estamos gobernados por las normas o estamos gobernados por la discrecionalidad. Si estamos gobernados por una política pública estratégica y de mediano plazo, o estamos gobernados por una concepción de acumular poder todos los días. Este sí es el verdadero cambio que tiene que producir la Argentina. Este sí es una diferenciación sustantiva en términos de la diferencia entre gobernar y la noción de mandar, en la cual los ciudadanos son gente que tiene que obedecer lo que decide un determinado funcionario, en lugar del gobierno entendido como la formulación de política concreta, específica, con visión de futuro y de largo plazo. Esa es una diferencia sustancial.